Vamos a empezar este discipulado. Vamos a empezar este discipulado de Génesis 29. Y primero les agradezco a los que están y los que se van a conectar, ¿cierto? A los que van a ver esto. Y para que sigamos aprendiendo del Señor, sigamos este estudio de Génesis que está muy bueno, ¿cierto? Y vamos a partir orando, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña oración para empezar este estudio. Padre Santo, gracias nuevamente por seguir aquí, Padre mío, en este estudio, en este segundo estudio, Señor, de Génesis. Le doy gracias, mi Señor, por permitirme y darme este gran privilegio, mi Señor, de poder enseñar, Señor, tu palabra que es tan hermosa, mi Señor, tan profunda, tan extraordinaria y de tanto poder, mi Señor amado. Gracias, Señor mío, por usarme, mi Señor, y te pido que en tu Santo Espíritu me sigas utilizando hoy, mi Señor, para que junto a mis hermanos, Señor, podamos seguir aprendiendo, viéndote, Señor, en toda la palabra, mi Señor amado, viendo tu gloria, tu majestad, mi Señor, tu plan redentor, mi Señor amado, tu poder, tu soberanía, Señor, todo lo que conlleva tu persona. Gracias por este tiempo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Y para empezar este estudio, quiero primero hacer un resumen de lo que nuestro hermano Andrés tocó el domingo que le tocó a él, y agradecer también a Andrés porque me tocaba ese domingo, pero justo tenía que ir a ver a mi hija, así que mi hermano ahí me reemplazó. Entonces, lo que vimos por parte de Andrés, y haciendo un pequeño resumen, veíamos que Jacob era bendecido por Isaac, ¿cierto? Su padre. Jacob, o sea, Isaac lo envía a buscar una mujer, a buscar una esposa, ¿cierto? Y lo envía allá a las tierras de Harán, donde su tío Labán, ¿ya? En Génesis 22, del 20 al 23, dice, aconteció que después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado luz hijos, y a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesel, As, Aso, Pildas, Gilaf, Betuel, y Betuel fue el padre de Rebeca. Bueno, quise poner este versículo que lo había escrito a mano, por eso es que se me enredó un poquito. Era para, así como argumentar de que estaba ahí, Betuel fue el padre de Rebeca. Perdón, ¿sabe qué? Mejor, denme un momentito, lo voy a leer mejor porque se me enredó aquí un poquito donde lo tenía escrito. Disculpen la demora. Ya, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a hijos, a luz, hijos a Nacor, tu hermano, ¿ya? Hermano de Abraham, ¿sí? Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesel, Jaso, Pildas, Gid, no, Gidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. ¿Ya? Entonces, Isaac envía a Jacob para que él fuera a buscar mujer allá a las tierras de Aram, ¿ya? O a Mesopotamia. Vimos también que Jacob parte a Aram, ¿cierto? Y en el camino a Aram tiene un sueño, y es un sueño muy importante, en el cual en ese sueño Dios sale a su encuentro. Jacob sueña con una escalera que está desde el cielo a la tierra, en la cual en aquella escalera suben y bajan ángeles. Y en el borde, en el extremo de arriba de la escalera está parado, ¿cierto? Dios mismo. Este sueño es el que tiene Jacob. En el mismo sueño Dios le hace una promesa a Jacob, que él iba a heredar toda la tierra, Señor, toda la tierra donde él estaba acostado sería de él y de su descendencia. Eso nos dice Génesis 28:13. Después de este sueño, Jacob despierta, ¿cierto?
y de la piedra que tenía en su cabeza, ¿cierto? Lo que había usado como cabecera, a colocar en un lugar, vierte un poquito de aceite y de esa manera adora al Señor, ¿ya? Aquel lugar en el cual se le había presentado esta manifestación de Dios, este sueño tan extraordinario, Jacob mismo lo nombra como Betel, que quiere decir casa de Dios, ¿ya? Y Jacob hace voto a Dios. Jacob hace voto a Dios. Y me gustaría leer esta pequeña parte. Jacob hace voto a Dios. En Génesis 28, del 20 al 22, dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere conmigo Dios y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Ya? Entonces, esto era como un pequeño resumen para ahora entrar ya al capítulo 29, ya lo que queremos ver ahora. Entonces, el versículo 1 dice lo siguiente, y vamos a tratar de ir viéndolo versículo por versículo, y no tengo mucho tiempo, pero voy a tratar de apurarme un poquito. Dice, Jacob luego, no, vamos a leer, perdón, hasta donde pude estudiar, ¿ya? Hasta donde llegué, que hasta el versículo 14. Lo vamos a leer de una pasadita, ¿ya? Dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remueven la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de llegar hasta el versículo 14. Hasta ahí vamos a llegar en este estudio. Bueno, ya. Y para empezar, vamos a empezar al tiro con el versículo 1. Dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, ¿cierto? Entonces, partimos desde Betel, desde que Jacob despierta de este sueño, y aquí sigue el capítulo 29, ¿ya? Betel, o el lugar donde Jacob tuvo este sueño, se encontraba muy cerca de Jerusalén también, ¿ya? A unos casi 8 kilómetros de distancia, ¿ya? Era relativamente cerca de Jerusalén. Cuando dice que fue a la tierra de los orientales, esto quiere decir que fue a la Asiria antigua o a Mesopotamia, a Mesopotamia. Desde la tierra donde estaba Jacob, donde tuvo el sueño, hasta Mesopotamia, o sea, hasta Aram o Padam Aram, la distancia que existe ahí son de alrededor de 650 kilómetros. Es muchísima la distancia. Y Jacob tuvo que caminar todo eso, ¿ya? Em,
Una de las cosas importantes que pasa aquí es que Jacob repite el patrón que había hecho o que había, em, sí que había hecho, bien digo, Isaac, ¿ya? Cuando, em, no, perdón, Isaac, perdón, repetía el patrón de Abraham, de conseguir una esposa para su hijo, ¿cierto? Primero tenemos a Abraham, que envía a su siervo, ¿cierto? Hasta hasta sus tierras también, para que él trajera una esposa para Isaac. Ahora Isaac envía a su hijo Jacob para que busque él una esposa, ¿ya? Mire, en la Biblia de la América, en Génesis 24, del 1 al 4, dice, Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo, que Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de los hijos de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a sus parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Ya? Lo envía al mismo lugar donde Jacob después se dirige. Ahora, ese patrón también lo hace Isaac, ¿cierto? Lo toma Isaac y envía, como decía, a Jacob a, a las tierras de Harán, ¿cierto? Donde estaba la familia de Abraham para buscar esposo. Y una de las cosas interesantes que podríamos ver aquí son unas diferencias que podemos ver. Mire, si pusiéramos a Isaac por una parte y a Jacob por otra y hiciéramos una diferencia, esto sería interesante. Porque mire, cuando hablamos de Isaac, de cómo él obtuvo a su esposa, podemos decir que para Isaac el siervo fue y buscó una esposa para él, ¿cierto? Por mandato de Abraham, fue el siervo de Abraham a buscar una esposa para Isaac. En el caso de Jacob, él va a buscar su propia esposa, ¿ya? En el caso de Isaac, el siervo va con regalos. Él lleva oro y le presenta oro, ¿cierto? A Rebeca cuando la encuentra ahí, ¿cierto? Cuando va a buscar agua. Pero cuando vemos a Jacob, Jacob no va con nada. Jacob va sin nada. La Biblia no nos especifica que él fuera con regalos, con oro, con piedras preciosas, con nada. Vemos a Jacob sin nada. Cuando vemos también a Isaac, vemos que al siervo se la entregan. Ella acepta, Rebeca acepta esto y ella se va. Ella se va con el siervo. Pero en el caso de Jacob, Jacob se la tiene que ganar. Jacob trabaja 14 años para ganar a Raquel, ¿ya? Y lo último es que en el caso de Isaac, ¿cierto? Para tener a Rebeca como esposa, el siervo cuando va hasta estas tierras del norte, pide una señal a Dios para saber quién va a ser la mujer para su amo en este caso, para Isaac. En cambio, en Jacob, Dios mismo es señal, es la señal de Jacob. Dios mismo se muestra como señal a través de ese sueño, ¿ya? Estas diferencias son significativas y son bonitas de ver también. Y si podemos pasar todo el estudio, veremos cosas maravillosas también aquí, ¿ya? Como conclusión. Ya pasando al verso 2 dice, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo, ¿ya? Entonces vemos aquí que Jacob llega a Padam Aram. Jacob camina estos 650 kilómetros o un poco más de 600 kilómetros y llega hasta Padam Aram. Posiblemente, yo creo que lo más probable es que él haya llegado muy sediento, ¿cierto? Los caminos del Medio Oriente son con mucho sol, hay mucho sol y se pueden producir deshidrataciones también. Los pozos eran muy importantes en el Medio Oriente. Los pozos, ¿ciertos? Eh, contenían algo
muy importante y muy vital para nosotros, que es el agua, ¿ya? El agua. Cuando, por ejemplo, vemos la vida de Abraham, vemos que ellos cuidaban mucho los pozos. De hecho, se formaban peleas a través de quiénes eran los dueños del pozo. Por ejemplo, vemos a Abraham y a Abimelech que hicieron un pacto, ¿cierto? En Génesis 21-27 sale que hicieron un pacto por un pozo que había ahí, un pozo. Em, Vemos que también los pozos son importantes en el sentido de que Dios lo ocupa también para hacer encuentros importantes, como por ejemplo cuando el mismo siervo de Abraham llega hasta las tierras del norte y encuentra a Rebeca sacando agua. El Señor hace encuentros importantes. Si vamos a Juan, en el capítulo con la samaritana, el Señor Jesucristo hace este encuentro con esta samaritana, en el cual también se revela como el Cristo, como el Hijo de Dios. ¿Ya? Los pozos eran importantes para distintos propósitos de Dios, ¿cierto? Em, por ejemplo, Moisés en el pozo de Madián, cuando llega hasta Madián, ¿cierto? Llega hasta un pozo y ahí conoce a las hijas de Jetro y también conoce a su futura esposa, a Séfora, ¿ya? Entonces, este pozo en el cual llegó Jacob era un lugar importante, era un lugar estratégico para encontrarse con personas, ¿ya? Y lo primero que ve, y nos dice la Biblia, que vio tres grupos de rebaño. Los rebaños de ovejas, tratando de investigar un poco cuánto puede ser la cantidad de ovejas de cada rebaño, pueden variar mucho en realidad, según la información que encontré y que pueden estar entre los 100 y los 800 animales que componen un rebaño de ovejas, ¿ya? Lo que nos habla también la Biblia aquí sobre este pozo que estaba cubierto con una piedra, que también es importante este detalle porque era para cuidar, ya era para cuidar esta fuente de agua que era demasiado importante ahí. En la piedra arriba, que ponían arriba, generalmente era una piedra delgadita, una piedra angosta, pero grande, ya, en el cual se cuidaba el agua para que no se vaporizara también por los fuertes calores que habían en ese lugar, ¿ya? ¿Alguien habló? ¿Mm? Ay, ya. Ya. Pasando al verso 3 dice, y allí nos dice, y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. ¿Ya? Entonces, aquí vemos como un orden. Aquí hay un orden en el cual se hacía esto. Era como una costumbre que tenían los pastores de estas tierras, ¿cierto? Para poder dar agua primero a los animales y después llevarlos para pastar, ¿ya? Había un cuidado importante también con el agua, ¿cierto? Esto era algo que debía cuidarse, era de suma importancia para mantener a los animales, ¿cierto? Y como les decía, era una costumbre de estos pastores, eh, una costumbre que tenían ahí. Después, quiero avanzar, ¿ya? Dice el versículo 4, y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es muy de día, no es tiempo de recoger. Ay, me salté. Vamos a quedar hasta ahí, hasta la oveja. Y ahí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Entonces, podemos ver aquí que por medio de los pastores, Jacob primero sabe dónde está. ¿Ya? Jacob les pregunta, ¿de dónde sois? ¿Ya? Los pastores le responden, de Harán somos. Y ese era el lugar donde Jacob se dirigía, el lugar donde Abraham, o sea, Isaac, perdón, la había enviado para que él buscara a su esposa.
también se informa de Labán, que era pariente de su mamá, ¿ya? Se informa de que él está bien, les pregunta, ¿está bien? Y ellos le dicen, sí, él está bien, él está con vida, él está sano, ¿ya? Y también se entera de que Labán tiene una hija, se entera de Raquel, que después sería su futura esposa. El versículo 7 dice, y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Aquí se me empieza a producir una cierta confusión con el carácter de Isaac, ¿ya? Porque por una parte, él llega diciéndoles, hermanos míos, ¿ya? Los empieza conociendo y tratándolos con un respeto, diciéndole, hermanos míos. Pero ahora es como que Jacob los tratara de otra manera. Les dice, he aquí es muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevan las ovejas, eso quiere decir, denles de beber y luego llévenlas a comer. Es como que Jacob está dándoles una orden a los pastores de este lugar. ¿Se entiende? Como que está siendo impulsivo según lo que él conocía de las costumbres del sur, de la tierra del sur, de Canaán, ¿cierto? Y les empiezas a dar órdenes a estos pastores, ¿ya? Los pastores le dicen que ahí no se hace así, que ellos tienen una costumbre donde esperan a todos los ganados para poder sacar la piedra del pozo y así todos los ganados en orden van a tomar agüita y así todos después van a comer. También aquí nos muestra que había personas que estaban como encargadas de sacar, de sacar esta piedra. Y esto es interesante. Dice, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra. No es como que ellos mismos, la Biblia nos dice que no podemos hasta que lleguen los rebaños y nosotros movamos la piedra, o que nosotros los pastores movamos la piedra, sino que habían otras personas encargadas de esto. Y según información que encontré ahí estudiando, estos pozos cuando estaban cerrados pertenecían a otras personas en específico, que cuidaban este pozo, ¿cierto? Lo daban para que el agüita, ¿cierto?, si fuera distribuida para los animales, pero parece que estos pozos pertenecían a otras personas en específico, no estaban al aire libre, no estaban al aire libre. Los pozos eran muy importantes y, y puede esto ser cierto de que estas personas, estos pozos tenían a alguien ahí que era dueño de eso. Así como Abraham cavó pozos, ¿cierto? Y era dueño de sus pozos, también esos pozos no salieron así por así. Tienen que haber visto un dueño que cuidaba con, con mayor atención el agüita que era muy importante, ¿ya? El versículo 9 nos dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era pastora. Ya, y esto es algo que debemos tocar, porque esto es algo que en muchas iglesias se toma y ¿cómo es la palabra? Se endiosa, se puede decir. Ya, pero este tema también es muy delicado, el tema de la pastora, ¿ya? Y lo quiero decir con mucho respeto. Bueno, primero aquí tenemos que ver que Labán tenía solamente dos hijas, Lea y Raquel. Labán no tenía hijo varón, entonces no tenía un varón que hiciera el trabajo de pastor, ¿ya? Tenía que su hija estar haciendo este trabajo, en este caso Raquel. Ahora, en el antiguo Israel, esto era normal, que mujeres o que niñas hasta los 15 y 16 años se encargaran de este oficio, de pastorear las ovejitas, los animales, el rebaño de sus padres, de su familia. Esto era normal. Este es un texto que
se saca mucho de contexto en las iglesias, porque hasta ahora se ve mucho de que hay pastoras, ¿cierto?, en las iglesias que comandan o que guían la iglesia como el oficio del pastor, ¿cierto? En vez de ser pastores, son pastoras. De la pastora se para en el púlpito y enseña, ¿cierto? Predica, aconseja, todo. No quiero decir que eso la mujer no lo tiene que hacer, la mujer tiene que predicar, tiene que enseñar, ¿cierto? Pero el oficio como tal, de quién es la cabeza, ¿cierto? De esto, de esta iglesia local, es el pastor, ¿ya? En el Antiguo Testamento, el pastoreo de ovejas era un oficio normal, era algo normal, ¿ya? En el Testamento tampoco existía la iglesia como tal, como congregación, como lo vemos ahora, una iglesia local como parte del cuerpo del Señor Jesucristo, ¿ya? Menos en Harán, si esto parte desde Judea, desde Judá, desde Jerusalén, años después. Em, el pastorado como ministerio propiamente tal, en ese tiempo no existía. No había un ministerio como pastoral como el que existe, como el que surge después de Hechos 2, ¿cierto? Del derramamiento del Espíritu Santo se constituye la iglesia y el Señor a través de su Espíritu empieza a dar dones. Y de ahí se da el don también, ¿cierto? De pastor, de maestro. Primero apóstoles, profetas, Efesios 4, del 9 al 11. Ay, no sé si Pastor, ¿lo podría leer, por favor? Efesios 4 del 9 al 11. Efesios 4, Sí. del 9 al 11. Lo leemos en el Sí. nombre del Señor. Amén. Dice así, y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén, gracias, Pastor. Entonces vemos que desde aquí la iglesia constituida, Dios da estos dones, ¿cierto? Estos ministerios para pastorear la iglesia, ¿ya? La iglesia, en el Antiguo Testamento no estaba constituida la iglesia, ¿ya? Entonces, este ministerio como pastora de pastorear un rebaño en la iglesia de Cristo empieza desde el Nuevo Testamento y es para pastores, no dice pastoras, ¿ya? También quería tocar este versículo en la Biblia de las Américas que dice, en Primera de Pedro 5, 1 y 2, dice, por tanto, los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino como con sincero deseos. Entonces dice, ancianos, hombres, varones, no mujeres, ¿ya? Esto lo digo con mucho respeto, ¿cierto? Tratando de ser bien bíblico, no faltando el respeto a nadie, ¿cierto? En este caso a nuestra pastora, que la queremos mucho, de hecho yo le digo pastora también, pero a lo que voy es que el ministerio de pastor para guiar a la congregación es del varón, y así lo constituyó Dios, ¿ya? Y ese es un tema muy delicado, es muy delicado y a veces muy difícil de aceptar por cuanto a veces venimos de iglesias o nos criamos en iglesias donde la pastora es tan importante jerárquicamente como el pastor, ¿ya? No quiere decir que uno quiera más al pastor que a su esposa, no, 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 sino que es por el ministerio. El ministerio es del pastor, ¿ya? Y la mujer debe estar sujeta a su hombre.
no, no mirando en menos a la esposa del pastor, por supuesto, ya trato de decirlo con todo el respeto y siendo lo más bíblico que puedo. Bueno, ya, para avanzar y después de ponerme la soga al cuello con esto, no, no, sigamos en el versículo 10. Pasemos al versículo 10. Dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Ya, aquí Jacob me sigue quebrando la mente con su carácter, porque Jacob ve a Raquel y es como que tiene un impulso. Jacob ve a Raquel y le dan estos impulsos como de Pedro cuando estaba ahí en los últimos capítulos de Juan, cuando ellos van a pescar y no pescan nada y el Señor los habla de la orilla y les dice, ¿han pescado algo? Y le gritan no, y después Juan lo identifica que es el Señor y Juan dice, es el Señor, y Pedro va y se tira al agua y se empieza a nadar por el agua para llegar primero a la orilla. Como esos tipos de impulsos veo aquí, el carácter de Jacob es muy raro, muy raro. Es como que pudiéramos ver esto. Mira. Cuando veo a Jacob hacer esto, es como si realmente Jacob vio a un familiar y trató de ayudarle con gozo. Como que después de tanto tiempo, su camino tan largo, después del problema que tuvo con su familia, donde fue él un suplantador, donde después Esaú, su hermano, quiso matarlo y él iba como arrancando hacia ese lugar, realmente vio a un familiar y quiso ayudar. Podríamos verlo de esa manera. Por otra parte, también podríamos verlo como se muestra en primera instancia Jacob, como un oportunista, como alguien astuto para poder agradar a Raquel, ¿ya? Vemos que cuando empezamos a conocer a Jacob, Jacob toma la oportunidad para comprar la primogenitura de Esaú, ¿cierto? A través de un plato de comida. Fue un oportunista, ¿ya? Muy astuto. Otro que podemos ver que Jacob rompe con la costumbre de los pastores que había ahí, po. Jacob como que se impulsa, ¿cierto? Él va, corre la piedra, que según lo que averiguaba, que esta piedra se podía mover entre 2 y 3 personas. Era una piedra delgada y grande, entonces era pesada. Entonces él va y en un impulso saca la piedra, ¿cierto? Y le da de beber a la oveja. Y dice la Biblia que él le da de beber a la oveja. Entonces se tomó el trabajo de guiar a las ovejitas para llevarlas hasta el pozo, ¿ya? Em, Y otra cosa que antes de que los primeros que estaban ahí le dieran a beber, ¿cierto? A su oveja, él con su impulso, las ovejas que venían llegando al último, que eran las de Raquel, él las lleva primero al pozo. O sea, rompe con toda la costumbre que existía ahí en Aram. Tiene un impulso así y me acuerdo mucho de Pedro, ¿ya? Es como rara su personalidad y como que cada vez me iba chocando más eh, Jacob. En el versículo 11 y 12 dice, Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Entonces, de, Jacob la besa, ¿cierto? Le da este beso de saludo a Raquel después de haber hecho todo este servicio. Corrió a la piedra, le dio él mismo de beber a la ovejita y ahora va y se acerca a Raquel y la besa. Un beso como una salutación, un beso de salud, ¿ya? Y después nos dice que él lloró. Y aquí me empieza así como a quebrar la cabeza la personalidad de Jacob, porque podemos ver, creo que lo puedo ver de estas dos maneras. Él lloró de una forma real, ¿cierto? Contento de ver a su parienta Raquel después de tantos kilómetros de viaje y como le decía, el problema que tuvo en su casa, él contento hace todo este servicio, luego le da el beso a Raquel, la saluda muy afectuosamente como su parienta
y él llora, ¿ya? Y él llora de una forma real, de una emoción real. Pero también puede ser lo otro, que este lloro haya sido algo falso, porque si vemos la personalidad de Jacob al principio, él se comportó como un suplantador, fue en alguna manera un farsante. Él suplanta a su hermano, lo engaña, ¿ya? Lo usurpa. También lo vemos después, cuando engaña a Labán. ¿Se entiende? Es como que por una parte mostraba una cosa Jacob, pero con sus acciones demostraban otra. Entonces era medio rara la personalidad de Jacob. Cuando, cuando Jacob engaña a Labán, lo hace de una manera muy astuta, ¿cierto? Utilizando las varas de álamo, de almendro, de plátano. Jacob engaña a Labán para que en él crezca un ganado más bonito, más grande y más bonito, ¿cierto? Entonces, al ver la personalidad de Jacob, es muy extraño él. Es como que quiere mostrar a unos una cosa, pero en realidad con su personalidad, con sus impulsos, demuestra otra. Entonces, ahí me estuve quebrando la cabeza pensando en esta personalidad de Jacob. En el versículo 12, en el versículo 12, perdón, que se me fue esto. Ay, tengo problemas Leo el con 12. con el computador. Ya, por favor, no Y los quería Jacob, molestar para poder y avanzar. Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Ya, amén. Cuando dice aquí que él era hermano, esta palabra en hebreo es ak, es bien rara, pero significa pariente también, ¿ya? No era literalmente el hermano, sino que era pariente de. De hecho, Jacob y Raquel eran primos, ¿ya? Entonces Raquel va y le cuenta a Labán esto, de que un pariente de ellos había llegado hasta esa tierra, ¿cierto? Y le cuenta que es hija, ¿cierto? De Rebeca, es hijo de Rebeca. Y aquí algo que aplicar a nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, o antes de conocer al Señor Jesucristo, nosotros escuchamos las buenas nuevas, ¿cierto? Escuchamos las buenas nuevas de Cristo. Lo primero que hacemos, bueno, por lo menos en mi experiencia, cuando el llamado es eficaz, cuando hay una conversión a través de ese llamado, es ir y contar estas buenas nuevas a nuestra familia y a todas las personas. Esto es como una reacción sobrenatural, se podría decir, de lo primero que hacemos al recibir el Espíritu Santo en nosotros, ¿ya? Eso podría ser una pequeña aplicación o un recuerdo de lo que pasa, ¿cierto? Si lo aplicamos a la vida del creyente actual, que al recibir las buenas nuevas, lo primero que deberíamos hacer, o lo primero que nosotros deberían hacer, es predicar las buenas nuevas, predicar aquellas buenas nuevas que nos salvaron, predicarlas también a otros. El verso 13 y 14 dice, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces Labán, a escuchar, a escuchar esto, y esta palabra de escuchar o oír es como con mucha atención. Es una palabra fuerte de escuchar con mucha atención. Esta misma palabra se utiliza en Deuteronomio 6:4, donde dice, escucha Israel, ¿ya? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es como pon atención. De esta misma manera, escuchó Labán lo que, lo que su hija le estaba contando. Entonces Labán, a escucharlo con atención, corrió a recibir, corrió a recibirlo y aceptarlo en su casa como parte de su familia, ¿ya?
Y si esto también lo pudiéramos aplicar al creyente actual, veríamos que cuando uno recibe las buenas nuevas y uno nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo y la palabra, uno corre a recibir a Cristo. Esta misma reacción que Labán tuvo, ¿cierto? Si la aplicamos a la vida del creyente, es lo mismo, es correr a Cristo. Así como Labán corre a recibir a Jacob, el creyente verdadero que recién es convertido, ¿cierto? Corre al Señor Jesucristo. Nosotros corremos a abrazarlo, corremos a besarlo, corremos a Él para que Él sea parte de nosotros, ¿cierto? Parte de nuestras vidas. Vemos lo hermoso que es el Señor Jesucristo o la hermosa noticia que se nos da, esa buena nueva, ese evangelio. Vemos lo maravilloso que es, ¿cierto? En Cantares 5:16, en la versión NTV, dice: su boca es la dulzura misma, él es deseable en todo sentido. Así es mi amante, mi amigo, oh mujeres de Jerusalén. Ese es el sentir que provoca haciendo una aplicación, ¿cierto?, al creyente de lo que significa Cristo en nuestras vidas al escuchar las buenas nuevas de salvación. La van a escuchar la noticia de su pariente. Él corrió a buscarlo, corrió a recibirlo, lo abrazó y lo besó y aceptó a Jacob como parte de su familia. Em, Corrí un poquitito en este estudio porque no quería alargar mucho esto ya, hermano, pero este es como el estudio de Génesis 29. Sé que hay mucho más que profundizar y para poder ya terminar este estudio, vamos a concluir, ¿cierto? Diciendo que si seguimos la historia de Jacob, vamos a ver a un hombre lleno de pecado, un hombre pecador, un hombre suplantador, un hombre usurpador, un hombre oportunista, ¿ya? Que incluso también engaña a su propio suegro Labán. Pero aún en su vida de pecado, así como nosotros también llevamos nuestra vida en pecado, ¿cierto? No en completa santidad, aún en la vida de Jacob podemos ver algo de Cristo en él. Podemos ver a la persona de Cristo en él. ¿En qué? En su obediencia. Cuando, cuando Isaac envía a Jacob hasta Labán, él obedeció a su padre. Ahora, hay cosas que, por ejemplo, hablábamos hoy con mi esposa, en el que a lo mejor él no tenía otra opción, porque él iba arrancando de su casa, ¿ya? Pero cuando él iba hacia Arán, él se encuentra con el Señor, él se encuentra con Dios, él tiene un encuentro con Dios a través de ese sueño. Y Dios le dice que va a estar con él en cualquier lugar donde él vaya, que es el Señor siempre va a estar con él, que Dios siempre lo va a acompañar y lo va a bendecir. Sabiendo eso, él pudiera haber elegido cualquier otro camino. Si él sabía que Dios iba a estar con él, él podía haber elegido cualquier otro camino, ir a buscar esposa a cualquier otro lugar. Total, la bendición de Dios iba a estar con él. Pero él obedeció a su padre, en amor a su padre, ¿cierto? Lo obedeció y a través de esa obediencia hay una honra a su padre. En eso también podemos ver al Señor Jesucristo. En obediencia vino hasta este mundo, ¿cierto? Por amor a este mundo, por amor a su Padre primeramente, y honró a su Padre obedeciéndole en todo, y yendo a la cruz y muriendo, ¿cierto?, por los pecados del pueblo y de todo aquel que iba a creer en él, ¿cierto?, a través de las generaciones. Hay cosas muy bonitas que podemos ver también en este viaje que Jacob hizo a Aram y las diferencias que vimos al principio, ¿cierto? Veíamos a Jacob, ¿cierto? Que él va solo a buscar a la esposa. El Señor Jesucristo vino hasta este lugar, ¿cierto? Él vino solo a buscar a su esposa, ¿cierto? El Jacob va sin nada, sin ningún regalo, nada. El Señor Jesucristo tampoco vino con oro,
tampoco vino con grandes cosas, ¿cierto? Sino que él fue humilde. Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, ¿ya? Vemos en la vida de Jacob también que Jacob tuvo que ganar a su esposa. Jacob trabajó 14 años para poder tener a Raquel, que era la mujer a la cual él había amado. Jacob es engañado y primero le entregan a Lea y después trabaja otros 7 años, ¿cierto? Para tener por fin a Raquel. Que el Señor Jesucristo gana a su iglesia. Él va a la cruz, él muere en la cruz para ganar a esta su iglesia, a esta su esposa. Él paga el precio por la liberación, ¿cierto?, de los pecados del pueblo, quienes constituyen, ¿cierto?, la iglesia. Entonces podemos ver también en la vida de Jacob, en lo que él hizo a través, ¿cierto?, de la providencia de Dios y el poder de Dios, podemos ver también a Jesucristo en gloria y majestad cuando vino hasta este mundo. Y ese sería por hoy el estudio, mi hermano. Hasta el versículo 14 nomás llegué. Así que ahí está el desafío para el próximo hermano o pastor que continúe y nos siga llenando con las riquezas que yo incluso no pude ver y lo que se pueda seguir profundizando. No sé si alguien tiene alguna consulta. El hermano Héctor está sorprendido. Está poniendo una cara, no sé, de oh, algo le debe estar pasando. Ya, hermano, si no hay consultas, no se preocupen. Estamos todos cansaditos. Pero de verdad espero que en algo haya sido de bendición. Y ahí está el desafío para Oiga, el siguiente, hermano. yo una Ah, cosita que estuve leyendo recién de Jacob en esto de querer él llevar la delantera con lo del pozo, ¿cierto? De querer él llevar a los animales al abrevadero. Había un comentario que apunta que quizás él lo que quería era que esto ocurriera luego para quedarse solo con, ya me enredé, po, con Raquel, quedarse solo con con ella, Raquel. quedarse Sí, solo. Porque si vemos después un versículo, él le da este beso de salutación, es un beso igual rápido, y él probablemente quería que todo esto pasara rápido para quedarse solo y seguir en esta conquista amorosa. Entonces también vemos una actitud bastante insinuante de Jacob, más allá de todos los adjetivos que usted agregó, y notar que a este hombre es a quien Dios escoge y le cambia el nombre. Y eso nos da claro. un perfil también de que el Señor llama a lo peor de lo peor y Él lo transforma para su gloria. De hecho, después cuando él se encuentra con Esaú más adelante, él toma una actitud totalmente diferente. Él es como sumiso, humilde, se inclina incluso ante Esaú, bueno, que también con el miedo de que Esaú le hiciera Es que algo, está ¿cierto? asustado. Estaba asustado. Pero hay otros comentarios también que decían que Esaú era muy tierno, era como muy justo. O sea, Jacob, perdón. Pero hay otros comentarios en que dice que no, pues, que era totalmente lo contrario, que era como impetuoso. Por eso que cuando él como que manda a los pastores que están ahí para que vayan y denle agua luego a los animales y vayan a pastarlos, pues, ¿por qué están flojeando ahí? ¿Se entiende? Entonces es una personalidad rara de Jacob. Por una parte es un suplantador, un engañador, un oportunista, pero por otra parte se muestra como alguien justo. De hecho, en Génesis 25, cuando se dan así como las características de Esaú y Jacob, se dice que Esaú es hombre de campo, de casa, y de Jacob se dice que es como quieto, es como, como que está ahí en la casa. Y yo ahí, o sea, si leo eso, mi mente se va a pensar de que Jacob era como medio flojo porque no hacía nada, po. Estaba en la casa, no iba a la casa, no iba a cazar, no hacía nada, po. Y lo único que sale ahí en la Biblia es que hizo un plato de comida con el cual tuvo la oportunidad de quitarle la primogenitura, de engañar a su hermano para que él se la diera. Entonces, es como rara su personalidad.
pero los comentarios ahí varían. Hay unos que dicen que era una buena persona y otros que no, que era más impetuoso, más así como Pedro. Pero me anduve quebrando la cabeza ahí con... En serio, en serio. Eso, mis hermanos. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, no se preocupen. Ya, yo tengo miles. Ya. Pasemos a orar entonces nomás, hermano, para que nos vayamos a descansar y eso. Mi hermana Solán, que está ahí orando en silencio con el Señor, podría orar para nosotros. Amén. Padre amado, vamos adelante de tu presencia, Señor, en esta noche, dándote gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos has entregado por medio de tu palabra, Señor, por medio de esta enseñanza, Padre Santo. Gracias, Padre amado, por cada, por cada hermano, Señor, que ha podido, Señor, estar en este tiempo de discipulado, Señor, que es un tiempo de edificación, Señor, un tiempo de aprender, Señor, de tu palabra, Señor bendito. Gracias, papito amado, por lo aprendido en este discipulado, Señor. Gracias por nuestro hermano Antonio, Señor, que se ha dado el tiempo, Señor, para poder enseñarnos, Señor bendito. Gracias, papito amado, por este nuevo día, Señor, que tú nos has regalado, que tú nos has presentado, Señor, delante de nosotros, delante de nuestros ojos, Señor. Ahora te pedimos, Señor, humildemente en esta hora, Padre, que nos des descanso, reposo, Señor, durante esta noche, Señor amado. Que nuestros cuerpos, Señor, sean renovados, Señor, sean fortalecidos, Señor bendito. Que si estamos cansados, Señor amado, si estamos enfermos, Señor bendito, tú puedas, por medio de tus manos, Señor, poder, poder bendecirnos, ungirnos, Señor, en esta hora, Padre Santo. Todo lo dejamos en tus benditas manos, Señor amado, en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.